El tema de este mensaje me hizo recordar una anécdota de es algo que se volvió muy popular en Guatemala, y es que le decían a uno: te invito a un restaurante, y uno le decía: ¿cuál es? Y le decían a uno: humo en tus ojos y calor en tus piernas. Y eso quería decir que eran unas ventas de pupusas o de qué sé yo, de dobladas y un montón de cosas, pero como ahí mismo las estaban haciendo y las hacían con leña, entonces uno estaba ahí comiendo y llorando, ¿verdad? Porque el humo estaba entrando en los ojos y el calorcito del fuego se sentía en las piernas, por eso se llamaba humo en tus ojos. Pero este no se llama así, se llama lodo en tus ojos. Así que vamos a ver lo que dice la palabra del Señor en Juan capítulo 9, versos 1 al 5. ¿Lo tiene? Me dice amén. Bueno, si usted venía cansado, yo espero que haya logrado descansar en la presencia del Señor. Si usted venía así como preocupado, yo espero que usted haya aprovechado este momento para relajarse, ¿verdad? ¿Cuántos están relajados? Así, ok, ponga cara de relajado, pues así, como que ya, olvídese de cualquier cosa, ¿verdad? Vamos a escuchar la palabra del Señor. Juan capítulo 9, versos 1 al 5. ¿Lo tiene? Dice así: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Incline su rostro y oramos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias una vez más por esta bendición, Señor. Nos detenemos en este momento, oh Dios bendito, para pedir la intervención de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, precioso Dios. Señor, abre nuestros ojos, abre nuestros oídos, precioso Dios. Nuestros sentidos espirituales estén abiertos, oh Dios de la gloria, para recibir tu palabra, precioso Dios. Ayúdanos a comprender lo que tú nos estás hablando como iglesia, precioso Dios, lo que tú nos estás hablando a nivel individual, precioso Padre, y que podamos salir de este lugar, oh Dios de la gloria, bendecidos por tu palabra. En el nombre precioso de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Leí hace un tiempo, mis hermanos, que en Estados Unidos cada 20 minutos una persona pierde la vista. Es decir, cada 20 minutos hay un ciego nuevo en los Estados Unidos. Imagínense, eso es realmente bastante. Me impresionó cuando leí eso. Ahora, esta es una de las cosas que más aterroriza a una persona. Yo no sé si en alguna oportunidad a usted le ha caído algo en los ojos y de repente usted no puede ver por lo que le cayó. Entonces usted se desespera porque no sabe qué hacer, no sabe para dónde caminar, no sabe hacia dónde moverse, porque no puede ver, porque no tiene, ha perdido esa habilidad de ver. De hecho, se hizo una encuesta donde las personas dijeron que estaban dispuestos a perder cualquier otro miembro del cuerpo en lugar de perder la vista. O sea, preferían no tener una mano, pero seguir mirando. Entonces, así de importante es el sentido de la vista. Así de importante es que nosotros podamos tener la habilidad de mirar. Ahora, en el capítulo 9, el Señor habla acerca, más bien la palabra del Señor enseña acerca de un ciego que fue sanado por el Señor. Sin embargo, en el capítulo 8, mis hermanos, Cristo, bajo un contexto de hombres religiosos, habla también acerca de la ceguera. Habla también, más bien, habla acerca de que Él es la luz del mundo. Ahora,
Jesús dijo en diferentes oportunidades que Él era la luz del mundo, pero también declaró que la iglesia era la luz del mundo. Ahora, si usted ve en Juan capítulo 8 y verso 12, véalo conmigo por favor, un capítulo atrás, en el verso 12 dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz, la luz de la vida. Ahora, muy interesante esto, mis hermanos, porque Jesús vino a mostrar que Él era la luz. Ahora, cuando Él menciona esto, todavía no sucedía lo del ciego, todavía no pasaba. Cuando Él estaba mencionando esto, le estaba hablando a un montón de religiosos que no entendían realmente, que pensaban que por su religión ellos estaban bien y no necesitaban de nada. Entonces, si usted lee más atrás en ese mismo capítulo, usted va a encontrar la historia de la mujer que fue encontrada en el mismo acto de adulterio. Entonces, ¿qué es lo que sucede en ese momento? Yo me imagino que la mayoría de los que estamos aquí hemos leído esa parte de la Biblia. Cuando esta mujer la traen a Jesús y la traen y están listos para apedrearla. Y comienzan a decirle: hey, mira, Moisés nos mandó que había que apedrear a las mujeres que se les encontraba que hacían esto. ¿Tú pues qué dices? Y entonces usted conoce la historia. Jesús se inclinó en tierra y comenzó a escribir. Nadie sabe qué fue lo que escribió. Algunos dicen que posiblemente empezó a escribir fechas, empezó a escribir nombres y empezó a decir: en esta fecha este hizo esto y esto, en esta otra este que está aquí también queriendo tirar la piedra. Y luego se levantó y dijo: el que de vosotros esté sin pecado, tire la primera piedra contra ella. Y usted sabe lo que ahí sucedió, hermano. Absolutamente nadie se atrevió a agarrar una piedra y tirarla en contra de la mujer. ¿Por qué? Porque la luz revela el nivel de ceguera que alguien puede tener. Entonces, ¿qué era lo que Jesús quería mostrarles a estos fariseos que querían destruir a esta mujer y querían matarla, hermano? Una era porque querían implementar la ley, ¿verdad? Y la otra era porque querían tentar a Jesús, pero realmente estaban ciegos porque no podían ver quién era Jesús. Ellos no podían identificar que el Señor era el Mesías, estaban ciegos. Entonces Jesús, siendo la luz del mundo, viene y revela cuál es el nivel de ceguera que estos hombres estaban teniendo. Ahora, la ceguera se revela cuando la luz aparece. Se cuenta de un desastre que hubo, un derrumbe, donde varios hombres quedaron atrapados en medio de los escombros. Era como una cueva eso, creo que era una mina. Y se quedaron ahí, mis hermanos, por mucho tiempo. Cuando de repente empezaron todos, los rescatistas estaban tratando la manera de remover los escombros y hacerlo y cómo poder entrar hasta donde estaban los mineros, y de repente se escuchó que empezaron a saltar, se escuchaban gritos y se escuchaba alegría y aplausos, y todo el mundo estaba aplaudiendo menos uno, porque cuando todos vieron las linternas de los hombres, la luz que comenzó a entrar en aquella cueva, pues les dio alegría. Pero uno de ellos no podía hacer eso porque se dio cuenta que había quedado ciego. Entonces él no podía celebrar porque estaba ciego. Si la luz no hubiera entrado en ese lugar, ese hombre, estando en las tinieblas, nunca se hubiera dado cuenta que estaba ciego. Ahora, ¿qué le quiero decir con esto, hermano? La palabra es luz. Cristo dijo: yo soy la luz del mundo. Cuando Cristo viene a nuestras vidas, cuando la palabra de Dios viene a nuestras vidas, a veces lo que viene es
a mostrarnos qué tan ciegos nosotros estamos. Cuando nosotros nos oponemos a la palabra del Señor, hermano, puede ser que lo que está haciendo Dios es revelando que hay ceguera en nosotros, que hay cosas que realmente no estamos viendo, que realmente no estamos observando, que están pasando en nosotros, pero que no nos estamos dando cuenta. Entonces, hermano, tenemos que tener un corazón dispuesto a decir: Señor, muéstrame aquellas áreas que para mí son ciegas y que necesitan ser alumbradas, que necesitan ser mostradas. Hay puntos ciegos, hay partes en nosotros que si no volteamos a ver, no las podemos ver, hermano. Cuando usted va manejando, ¿verdad que usted hay cosas que le llaman puntos ciegos? ¿Se ha fijado usted que a veces usted va así confiado y de repente dice: me voy a cambiar de carril, nadie viene? Y donde usted se mete, de repente, hermano, ¡pip!, le hacen así, porque usted no logró ver. Entonces, en la vida espiritual es importante que nosotros entendamos que no la tenemos hecha toda, hermano. Que tenemos que estar atentos a la palabra de Dios, a lo que Dios nos habla, a el alumbrar de Dios. ¿Para qué? Para que nos muestre si nosotros estamos teniendo ceguera y dónde necesitamos realmente que Dios nos ayude. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, los religiosos no solo quisieron apedrear a la mujer adúltera, sino que después trataron de apedrear a Jesús, hermano. Mire, qué tremendo es esto. Porque ellos no solamente querían apedrear a esta mujer, después Jesús comienza a hablarles y a predicarles, y ellos agarran piedras. Cuando él empezó a decir: antes que Abraham fuese, yo soy, y cuando dijo eso, se enfurecieron, dice la Biblia, empezaron a crujir los dientes y agarraron piedras, y estaban tan ciegos que ni siquiera vieron por dónde Jesús se fue. Si usted lo lee, se da cuenta que dice que Jesús pasó entre ellos y dijo: yo voy a morir en la cruz, no apedreado. Así es que con permiso, y les pasó por enfrente, hermano, y ni cuenta se dieron de que estaban tan ciegos que ni siquiera vieron por dónde él salió. No entendían realmente lo que el Señor estaba hablando. Ahora, la luz revela la ceguera. Según el capítulo 8 de Juan, el Señor vino a decir: yo soy la luz del mundo, y les mostró a los religiosos qué tan ciegos ellos estaban. Pero también la luz sana la ceguera. En el capítulo 9, la luz no solamente revela la ceguera, sino que también la sana. De hecho, la vez pasada les mencioné esto. Cuando ahora hay una operación que se hace con rayos láser. ¿Cuántos han visto un rayo láser alguna vez? ¿Verdad? ¿Sí lo ha visto? Si no, cómprese uno ahí de esos que así. Pero ahora hacen corrigen la visión de la gente a través de este rayo. Y ese rayo no es otra cosa que luz. Entonces, con esa luz es que logran limpiar los ojos, es que logran corregir la visión de una persona. Mire qué bonito eso. Porque eso es lo que la palabra debe traer a nosotros, hermano. La palabra no es nada más, porque mire, note que tiene que ser una operación con rayos láser. No es que usted agarre un foco y diga: a ver, ahorita voy a ver mejor. Más ciego lo va a dejar, ¿verdad? Sino que tiene que ser algo que logre penetrar profundo donde está el problema. Entonces, si nosotros lo asociamos con lo que la palabra hace, no es nada más que le pase una lucecita por enfrente, hermano. Tenemos que dejar que esa luz venga y corrija nuestras vidas, aunque nos haga sentir incómodos, aunque nos haga sentir quizá un poquito de dolor o qué sé yo, hermano, aunque nos incomode. Tenemos que dejar que esa luz entre y penetre en nuestra alma hasta corregir nuestra visión, porque Dios no solamente quiere mostrarnos dónde nosotros estamos ciegos, dónde nosotros estamos fallando, dónde no estamos mirando, sino que Él quiere también sanar la ceguera para que nosotros podamos ver claramente lo que Dios nos está mostrando. ¿Cuántos dicen amén? Dele ese aplauso fuerte a Cristo. Ahora, veamos un ejemplo, mis hermanos, de cómo se da un milagro de sanidad de la ceguera. Y vamos a aprender algunos principios acá a través de esta escritura.
Características de esta historia, hermano. Se trata de un ciego de nacimiento, es decir, era un ciego de toda la vida. Juan 9:1. Juan 9:1. ¿Lo tiene? Al pasar Jesús vio a un hombre ciego ¿de qué? De nacimiento. Quien ha perdido la vista a lo largo de su vida, hermano, por lo menos en algún momento sabe o tiene recuerdos de cómo era el asunto. Pero alguien que había nacido ciego no tenía, ni siquiera sabía cómo era la luz. No sabía realmente cómo era mirar. Y esta era la condición de este ciego. Este ciego había nacido así, sin poder mirar. Ahora, número 2, la diferencia entre la mente humana y la mente de Cristo. Mire cómo pensaban los discípulos acerca de este ciego y lo que Jesús podía ver a través de él. Dice versos 2 y 3. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Mientras algunos buscaban una razón del por qué, Dios veía propósito. Y a veces puede pasar en nosotros, hermano, ya sea que juzguemos a otras personas o nos veamos nosotros mismos y decir: ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué es que está sucediendo esto? De hecho, a veces le podemos atribuir ciertas cosas a algo que sucedió y quizá no es eso. Pero lo que nosotros debemos aprender a ver siempre es el propósito que Dios tiene para cada situación. Yo le daba un ejemplo a mi hija de cómo Dios trabaja a veces, ¿no? Porque ella necesitaba ya comprar otro carro y ya el que tenía estaba un poquito viejito y dijimos, bueno, vamos a ver si logramos conseguir otro. Y fuimos por ahí a ver un carro y después que lo habíamos visto, hermano, yo tenía que venirme para la iglesia, ella tenía que irse para la casa y de repente me llama mi esposa y me dice: ve a ver me dice, llámale a Jasmine porque parece que le golpearon el carro, la chocaron. Entonces yo me fui a ver y cuando vi el carro, hermano, estaba así. Yo no sé si algunos lo lograron ver, pues todavía lo trajo aquí. Le pegaron atrás y ella le pegó a otro carro adelante. Entonces esa fue una situación, pobre carro, hermanos, ya de por sí ya a ella ya no le gustaba. Imagínense, todo quedó convertible, ¿verdad? Entonces cuando ella lo dejó ahí, bueno, gracias a Dios no era el que había comprado, ¿verdad? Y después entonces ya tuvo que comprar el otro. Entonces cuando ya veníamos en camino un día, le digo, Jasmine, observa cómo Dios trabaja. Tú necesitabas otro carro y de hecho no tenía el dinero completo, yo le iba a ayudar con algo y le digo, mira lo que pasa ahora. Ahora, a través de ese choque, a ti te van a pagar mucho más que si hubieras vendido ese carro aparte. Aparte de eso, te van a pagar por el accidente. Y de ahí vas a poder comprar tu carro sin deber absolutamente nada. Entonces, el momento del accidente puede ser algo muy, muy incómodo, puede ser algo incluso doloroso, porque ella el otro día andaba con un poquito de dolor de espalda. Pero dentro de eso que Dios permite hay un propósito. Entonces le digo, el propósito era que tú tuvieras lo necesario para poder comprar tu vehículo. Entonces a veces nosotros podemos quedarnos con lo que nos pasó y con el dolor y podemos quedarnos ahí sin entender realmente que hay un propósito para lo que Dios permite, hermano. Sin entender que siempre hay algo que Dios quiere hacer. En nosotros no hay casualidades, hermano. Todo está orquestado y permitido por Dios y Él es el que tiene un propósito para cada circunstancia y para cada situación que nosotros pasamos en la vida. Y al final, los que amamos a Dios,
todas las cosas ayudan para bien. Déjelo repito, los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan para bien. ¿Cuántos aquí aman a Dios, hermano? ¿Cuántos aquí aman a Dios? Entonces todo lo que a usted le pase, sea bueno o no sea muy bueno, va a repercutir en algo bueno para su vida. Hay un propósito. Entonces, ¿y quién pecó? ¿Y de quién fue la culpa? ¿Y quién empezaron los discípulos a preguntar, hermano? Y el Señor dijo, no todo pasa de esa manera. Hay un propósito aquí. Es para que la gloria de Dios se manifieste, las obras de Dios se manifiesten en Él. Entonces, cuando usted pase por una situación, hermano, incómoda en su vida, diga, ¿qué propósito tendrá el Señor acá? ¿Qué habrá después de esto? ¿Qué nos irá a mostrar el Señor? ¿Qué victoria vamos a ver? Cuando de repente usted vea que las cosas en su trabajo o en su hogar comienzan a ponerse así como tensas, ¿verdad? No corra, no huya de ahí o no se apresure a pensar otras cosas. Mejor apresúrese a decir, ¿qué propósito tienes, Señor? Procuremos buscar de la presencia de Dios y decirle, Señor, muéstrame qué es lo que tú estás haciendo, porque yo sé que tú tienes un propósito. ¿Cuántos dicen amén? Dele ese aplauso fuerte a Cristo, porque Él es bueno. Jesús muestra compasión, hermano, a pesar de no ser un momento apropiado. Dice, verso 4 dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. ¿Por qué era un momento inapropiado? Mire, en el momento en el que él hace este milagro de la sanidad de este ciego, era un día de reposo. Y usted sabe que ese asunto del día de reposo viene desde el tiempo de Jesucristo. Porque entonces los judíos, los religiosos, hermano, los fariseos, siempre estaban peleando por el día de reposo. No se podía hacer nada, no querían que nadie hiciera absolutamente nada. Es más, sanidades no se podían hacer el día de reposo. De hecho, no es el único incidente. Hay otros donde ellos van y le reclaman a Jesús y le dicen que por qué está sanando a alguien en el día de reposo. Entonces el Señor les responde, les dice, ustedes son hipócritas, porque si un buey se les va en un hoyo, el día de reposo ustedes lo sacan. Con un animal ustedes tienen más compasión que con una persona que necesita sanidad. Entonces Jesús, yo no sé si él por molestarlo así, hermano, por picarlos un poquito, pero decía, hoy día de reposo como que es un buen día para hacer un milagrito acá, para enseñarles un poquito a esta gente de qué se trata realmente. Y entonces el Señor, a pesar de que había eso, Él tenía compasión de la gente y no le importaba si era sábado, domingo, lunes, martes, el día que fuera, Él hacía el milagro, porque todos los días el Señor está disponible para bendecir nuestras vidas. Imagínense que nosotros solo tuviéramos un día para acercarnos a Dios, hermano. Tenemos un día para reunirnos. Dicen amén. Unos en sábado y otros en domingo. Pero hermano, yo puedo venir al Señor. Es más, esta semana venimos todos los días a la iglesia en la mañana. Algunos de nosotros. Y estuvimos aquí. Dios está disponible para actuar en nuestras vidas. El día que nosotros levantamos nuestras manos, Él está ahí, hermano. Todos los días tenemos acceso a la presencia del Señor, porque nuestro reposo realmente es Jesucristo. Es Él, es nuestro Señor. No importa a qué hora y no importa a qué día. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Denle un aplauso fuerte a Cristo, porque Él es bueno. Siguiente, Jesús es la luz del mundo, como lo hemos estado diciendo. Dice el verso 5, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Ahora, el Señor ha iluminado a su iglesia para que nosotros seamos luz del mundo. Note que Él dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Pregunto yo, ¿Jesús está en esta tierra, hermano? ¿Qué dice usted?
¿Por medio de qué? ¿Ah? Por medio de la iglesia. Por supuesto, el Espíritu Santo es el que, si no estuviera con nosotros, no tendríamos vida, hermano. El Espíritu Santo. Sí es correcto decir el Espíritu Santo, pero a nosotros el Señor nos encargó eso. Entonces Él dijo: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. No se refería solamente al tiempo en el que Él estuvo, sino que al dejar establecida su iglesia, por eso le dijo: ustedes también son la luz del mundo. ¿Por qué? Porque me van a seguir a mí y porque el Espíritu Santo va a venir sobre ustedes y me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿por qué les menciono esto, hermano? Porque nosotros tenemos que entender que nosotros que hemos sido alumbrados con la luz del Evangelio, tenemos que brillar. Tenemos que dejarle saber a la gente que en Cristo hay esperanza. Le decía a los hermanos esta semana en la oración, los que vinieron, que a veces nosotros no tenemos idea del poder y de lo que Dios ha puesto en nosotros, hermano. A veces nosotros nos pasa lo del pueblo de Israel, ¿verdad? Que el pueblo de Israel no se levantaba en contra si se hubieran levantado en contra de los egipcios, hermano, los hubieran vencido. Eran muchos, pero Faraón les hacía creer que ellos eran pocos y que eran débiles y que simplemente habían nacido para ser esclavos, y les metió eso en la mente. Y por eso es que ellos, aunque tenían la fuerza para hacerlo, nunca se levantaron. Y por supuesto Dios tenía un propósito para eso. Pero aún cuando iban a conquistar la tierra prometida, hermano, la Biblia dice que ellos empezaron a decir, ¿se recuerda de los espías? Y dijeron: no se puede, como langostas somos nosotros. Y los enemigos que estaban al otro lado, a los que tenían que conquistar, estaban atemorizados porque veían que el pueblo de Israel estaba al otro lado del muro, y empezaron a decir: nosotros sabemos lo que le han hecho a otros pueblos cuando han pasado por ahí. Entonces estaban asustados los que deberían conquistar y asustados los que iban a ser conquistados. Era una bola de asustados ahí, hermano, tanto de un lado como del otro. Unos con razón, porque decía: Jehová está con ellos, Dios está con ellos, Dios les ha dado salvación. Estos sabían. Y los otros, por falta de fe, por no entender que Dios, se trata de Dios, no se trata de nosotros. Si nosotros pensamos en nuestras debilidades y pensamos en nuestra capacidad, por supuesto que no podemos. Pero si pensamos en quién es el que está con nosotros, hermano, entenderemos que más son los que están con nosotros que los que están en el mundo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? Dios te ha dado de su Espíritu Santo, Dios te ha dado de su palabra, Dios te ha dado armas espirituales para que tú y yo podamos vencer. Y a veces nos subestimamos nosotros mismos, hermano. Yo estaba leyendo un artículo que decía que los evangélicos han puesto presidentes en este país. De hecho, hay 2 presidentes. No los voy a mencionar porque luego piensan que no está hablando de política. Y no estoy hablando de eso, estoy hablando del poder que Dios ha dado. 2 presidentes hay por lo menos que los evangélicos son los que los han puesto ahí, hermano. Pero viene el diablo así: ustedes son poquitos, ustedes no pueden, ustedes no, y minimizando la iglesia, hermano. Realmente no sabemos a veces la fuerza y el poder que realmente Dios nos ha dado, hermano. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Nosotros somos la luz del mundo. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios, hermano. Tenemos su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Jesús es la cabeza. Por eso se fue arriba, porque la cabeza siempre está arriba. Y desde ahí dirige, hermano. Su Espíritu Santo nos inspira y nosotros somos los que ejecutamos. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Cristo está en esta tierra a través de usted y de mí. ¿Cuántos dicen amén? Entonces no somos llamados a vivir en tinieblas, somos llamados a vivir en luz, a caminar en luz aunque esté oscuro, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, seguimos adelante. El hombre ciego era un ejemplo de la condición del mundo. Este mundo está ciego, hermano.
Cuando usted ve las cosas que piensan y las cosas que hacen y los planes que tienen, hermano, es impresionante lo que el mundo quiere hacer. Están ciegos. Cuando usted lee o escucha acerca de sus argumentos y del por qué debería de ser como ellos dicen, hermano, uno dice, pero no puede ser que esta gente tenga esta mentalidad, porque están ciegos. Entonces la luz tiene que brillar. ¿Para qué? Para que ellos logren notar que realmente están ciegos. Porque si alguien no nota que está ciego, no va a buscar la corrección, no va a buscar el poder mirar. Si alguien no se da cuenta, no sabe que ha perdido la vista, no va a buscar la medicina que necesita para poder ver. Y si la iglesia no brilla, hermano, entonces no hay luz. No sé si me voy a entender. Si el mundo está en una cueva, hermano, y nosotros no entramos como rescatistas con luz encendida, hermano, no notarán qué tan ciegos están. Tenemos que levantarnos en oración. Tenemos que hablarle. ¿Hace cuánto que usted no le habla a alguien de Cristo, hermano? Tal vez usted lo ha hecho, qué bueno, gloria a Dios. Pero me refiero a la iglesia en general. A veces perdemos nuestra pasión por evangelizar. Y estamos esperando que un grupo se forme en la iglesia para ver si evangelizamos, hermano. Y el Señor nos pone todos los días gente a la que le podemos hablar, y no porque hay que juntarse con los hermanos allá y después ir a buscar al parque. No, Dios te pone gente al lado para que brilles, para que le muestres qué tan ciegos están, para decirle: tú necesitas sanidad, estás ciego. Y la luz que ahora te está mostrando que estás ciego es la misma luz que va a corregir tu visión para que puedas ver de manera correcta. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Denle un aplauso a Cristo. Ahora, el método, hermano. Jesús usa un método no convencional para sanar a este ciego. Verso 6, véalo conmigo. Dice: dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Ahora, ¿qué era esto, hermano? Porque está como, no sé, a veces yo me pongo a ver algunos milagros que el Señor hizo y noto que no hacía las cosas de la misma manera. Y en esta ocasión, yo no sé, no piense usted en que usted ya conoce la Biblia y que usted ya sabe de qué se trata esto. Y póngase a pensar por un momento: si usted ve que llega un ciego y Jesús empieza a escupir en la tierra y empieza a hacer lodo, ¿verdad que a usted le hubiera parecido algo raro eso? Que el Señor agarrara la tierra y comience a ponérselo en los ojos. Yo me imagino que algunos que estaban ahí curiosos viendo lo que Jesús hacía, han de haber dicho: ¿y eso qué es? Saliva. Mire, es tremendo. ¿Sabe por qué? ¿Por qué le digo esto? Porque en aquel tiempo, creo que lo he mencionado aquí un par de veces, la saliva era algo que se consideraba que tenía propiedades curativas, hermano. Eso lo creían en aquel tiempo. Ahora no va a andar escupiendo a nadie, ¿verdad? Sí, porque hay de todo, hermano. Pero en aquel tiempo se creía que la saliva podía curar. De hecho, se recuerda de aquel hombre que tenía llagas y él permitía que los perros le curaran, le lamieran las heridas. Había un fraile en Guatemala que pensaba esto también y le lamía las llagas a gente hace muchos años. Era un fraile español. Y lo que sucedió con él es que le cayó una infección que se murió como a los 33 años, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿pero por qué el Señor lo hace de esta manera? Porque si la gente tenía en la mente que esto era una medicina, el Señor quería de alguna manera mostrar que Él puede sanar de cualquier manera. Hay gente que dice: no vayas al doctor, créele al Señor. Y así se han muerto algunos, hermano, o se han empeorado. Y rechazan la medicina porque piensan que si toman medicina, entonces no tienen fe. Y no es así. Porque aunque yo tome medicina, mi sanador
se llama Cristo Jesús, hermano. Entonces yo en el nombre del Señor me tomo la medicina que necesito y digo: Señor, que esto actúe, que esto verdaderamente me sirva y que no esos efectos secundarios que a veces le dicen, porque es chistoso cuando le ofrecen una medicina, ¿verdad? Esta medicina es para esto, pero luego le dicen bien rápido: pero también le puede causar dolores de cabeza, se le puede caer la uña, se le puede caer la ceja y también... Y sale peor el asunto. Es más del mal que hace que el bien, ¿verdad? Entonces, pero ¿realmente Dios está en contra de la medicina, hermano? No, no. Si la ciencia la dio el Señor, Él dio la sabiduría a esta gente para que desarrollaran todo eso. Dios es el que hizo al hombre. Entonces, Dios puede sanar de cualquier manera. A veces nosotros decimos: me tomé unas pastillas, y yo no estoy diciendo que eso sea incorrecto decirlo, pero a veces ni en eso le damos la gloria a Dios. Entonces, el Señor me sanó usando esas medicinas. ¿Puede hacer que Dios lo sane sin necesidad de que usted tome medicina? Por supuesto que sí, pero Él es el que va a decidir de qué forma le va a sanar. De hecho, el cuerpo humano tiene la capacidad de sanarse a sí mismo. ¿Sí sabía usted eso? ¿Alguien de ustedes se ha cortado alguna vez y no se ha puesto absolutamente nada? ¿Verdad que no se le sale ahí la sangre y qué sé yo, un montón de cosas? Le sale por un tiempo, pero luego comienzan las plaquetas, algo así se llama ese asunto. Empiezan a trabajar y se unen y comienzan a sanar, hermano. ¿Quién hizo eso? Es que yo tengo un cuerpo en perfectas condiciones, por eso es que me pasa así. No, es que Dios lo diseñó de esa manera. Entonces puede hacer que usted no necesite ninguna medicina y que el Señor lo sane, porque su cuerpo mismo hizo esa sanidad. Pero es Dios de todas maneras el que permite que esa sanidad ocurra. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, fue un milagro creativo, pero también fue simbólico. Este hombre fue el único ciego que menciona la Biblia que había nacido ciego. ¿Y qué fue lo que usó el Señor, hermano? La Biblia dice que usó saliva, pero usó polvo de la tierra. Si este hombre había nacido ciego, entonces había algo que desde su nacimiento, un defecto que desde su nacimiento estaba ahí. Entonces el Señor no trae un milagro a él de sanidad porque él en el camino se había quedado ciego, sino que él había nacido con eso. Entonces note desde dónde el Señor puede traer esa corrección a la vida de alguien. Entonces el Señor, reconociendo que nosotros somos polvo, es más, la Biblia dice que el Señor se acuerda que nosotros somos polvo. Él nos hizo del polvo de la tierra. Usted y yo, este cuerpo que hoy tenemos, hermano, un día se va a si el Señor no viene antes, se va a convertir en polvo una vez más. Eso va a suceder. Entonces el Señor usa este simbolismo para decir: yo soy el creador. Yo usé polvo de la tierra para formar a este hombre. Y ahora con el mismo polvo de la tierra voy a corregir el problema que tiene en sus ojos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, qué tremendo es esto, mis hermanos, porque aunque nosotros somos polvo, somos barro, Dios ha puesto un tesoro en nosotros. La Biblia dice en 2 Corintios 4:7, yo se lo leo, dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces, no era el barro el que iba a hacer la diferencia en los ojos de este ciego. No era el barro el que iba a corregir, sino era el Dios que puede hacer del barro lo que Él quiera. ¿Se ha puesto a pensar usted alguna vez cómo es que nosotros somos del polvo, hermano? ¿Se ha puesto a pensar usted en eso? De hecho, yo no sé si usted ha visto el polvo que hay en su casa. ¿Alguien ha visto? ¿Verdad que aunque usted mantenga cerradas las puertas y las ventanas, siempre hay polvo? Y usted empieza a ver: ¿y por dónde se metería este polvo
¿Por dónde se me estará? ¿Habrá una gotera de polvo por aquí? ¿Sabe usted lo que es eso? Para el que no sabía, es piel muerta de los que viven en la casa. Bastante, hermano. Lo bueno sería que adelgazara uno con eso, hombre. Pero eso es realmente lo que hay, la mayoría. Imagino que no todo, pero la mayoría es piel, son células o piel muerta que se va desprendiendo. Ese es el polvo, hermano. No se va a poner a hacer un muchachito ahí, ¿verdad? A decir, Señor, aquí sopla sobre esto. Qué ocurrencia la suya. Fue algo práctico lo que el Señor hizo. Jesús sanó a los ciegos de diferentes maneras, hermano. Algunos con una palabra, otros los tocó, otros los escupió. De hecho, hubo algunos que les escupió los ojos. Y todas esas cosas, una vez más, yo me imagino que eran incómodas de ver a la gente que estaba ahí. El ciego pues nada más sentía que algo le caía, ¿verdad? Pero no sabía qué era lo que estaba pasando ahí. Pero fíjese, ¿por qué el Señor muestra esto? Porque a veces nosotros queremos encajonar a Dios y pensar que Dios solamente de una manera hace las cosas. Entonces hay gente escribiendo libros, 10 maneras de recibir la sanidad o la clave para recibir la vista, ¿verdad? Y sacan el libro y venden un montón y un montón compran el libro y siguen ciegos, hermano. Porque como no miraban, ni siquiera lo pudieron leer. Ay, así. No, estoy hablando en un sentido espiritual. Es que es para que usted se mantenga despierto. Pero entonces nosotros no podemos pensar que Dios va a actuar de una sola manera. Porque donde nosotros estamos esperando que Él actúe de esta, no, es que de esta forma, es que así pasó, hermana, si le haces así, vas a ver. Y si le haces hay gente que tiene como la fórmula, ¿no? De hacer las cosas. Le digo que al principio, cuando la iglesia comenzó a crecer, hubieron pastores que me llamaron. Me decían, oye, ¿cómo le estás haciendo? Y yo todavía no he escrito el libro de cómo hacer crecer una iglesia. Por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios, eso es todo. Haz el trabajo y haz las cosas que tienes que hacer y Dios es el que se va a encargar de la manera que Él quiera, hermano, porque nosotros no le decimos a Dios cómo queremos que Él haga las cosas. Nosotros le decimos, Señor, mi necesidad es esta, Padre, como tú la quieras arreglar. Mi enfermedad es esta, ¿quieres que por medicina voy a ir al doctor y lo que Él me diga y voy a obedecer a lo que el doctor me está diciendo? Señor, si quieres sanarme sin tener que ir allá, entonces que cuando yo llegue allá, y ¿cuántos testimonios usted ha oído de gente que regresa al médico y le dice, no encontramos nada, ya no está ahí, decía el diagnóstico que había un cáncer, pero ya no está, no sé qué pasó? Y yo he oído mucho eso, hermano. Entonces puede suceder que Dios lo haga de la manera que Él quiera. Nosotros descansamos en Él y decimos, Señor, esto es para que la gloria tuya y las obras tuyas se manifiesten en mi vida. Yo simplemente voy a esperar en ti y en tu fidelidad. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Entonces no metamos, denle ese aplauso fuerte al Señor. No metamos a Dios en una caja, hermano. Hay gente que piensa que solo de una forma Dios se puede mover. Y la realidad es que Dios muestra su multiforme gracia, hermano. Por eso nosotros no criticamos denominaciones. Estoy hablando de denominaciones, no sectas, ¿eh? Sectas es otra cosa. Pero otro día les doy una enseñanza de eso. Pero denominaciones no, porque es la manera en que Dios se mueve de diferentes formas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, para terminar, fue algo también ilógico. Verso 7. Y le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Y me gusta esa palabra porque está con E mayúscula. Note, enviado ahí no es, le digo esto porque una vez escuché a una persona decir, ya ven, la gente tiene que venir al enviado, a los enviados,
a los apóstoles, porque esa es la palabra enviado, es la palabra apóstolos. Pero realmente de quien está hablando ahí es de Jesús. Ese estanque se llamaba así porque era un representativo de Cristo Jesús. Entonces dice, fue entonces y se lavó y regresó ¿cómo? Viendo. Ahora, el lodo, hermano, pensemos un poquito en el lodo. Esto lo expliqué en una ocasión. Imagínese usted la incomodidad que le trajo al ciego que le pusieran lodo en los ojos. Porque si yo lo llamo a usted ahora y le digo, mire, aquí tengo un lodo que le quiero poner, como usted mira, usted va a hacer así y se lo voy a terminar poniendo afuera. Ahora este ciego, tome en cuenta que él no miraba. Entonces él no tenía esa reacción de cerrar los ojos si veía que algo se le iba a acercar. Entonces el lodo realmente entró en sus ojos. Ahora, si era lodo, debió haber causado en él irritación y debió haber causado incomodidad y debió haber dicho él, me arden los ojos. No solo no puedo ver, sino que ahora viene el Señor y me pone esto en los ojos. Entonces el Señor le dijo a él, vete al estanque de Siloé y ahí lávate. Fíjese, Jesús incomoda a este ciego, ¿para qué, hermano? Para que él, porque imaginemos que no le pone el lodo y dice, vete al estanque de Siloé y te echas agua en los ojos. Entonces le hubiera dicho, bueno, y como no tenía ninguna urgencia de ir, ¿verdad? Está bien. Pero lo que hace el Señor es que le causa una irritación, le causa una incomodidad. Y esto lo que trae es una urgencia de ir al estanque de Siloé. Yo me imagino al ciego, yo no sé, hermano, pero diciendo, ayúdenme, yo necesito, me urge llegar a ese estanque y comenzar a lavarme porque ya no aguanto esto que me está irritando los ojos. O sea, quitémosle un poquito y no pensemos, es que a veces nosotros nos imaginamos como todo es así como en la película, ¿verdad? Y aquí voy, ya me puso el Señor, me voy a ir a sanar y pensando que el ciego va así, hermano. Yo me imagino que el ciego diciendo, esto está terrible, esta cosa está, siento feo. Yo necesito echarme esa agua para quitarme ese ardor que me está haciendo sentir de la manera que me hace sentir. Ahora, ¿qué quiero decir con esto, hermano? Cuando Dios quiere que nosotros veamos algo que no estamos viendo, a veces puede ser que traiga a nosotros irritación, incomodidad, ardor, hermano. Mira, cuando tú te sientas así como que incómodo, como que no encuentras una postura, como que te sientes como irritado, como que constantemente te irritas por cualquier cosa, hermano. Es tiempo de ir al estanque de Siloé y decir, Señor, hay algo que yo no estoy mirando y yo necesito que tú me lo muestres y yo necesito que tú me sanes. Ahora que tú has puesto eso en mi vida y ahora que me estoy sintiendo de esta manera, ahora que esto está ocurriendo en mi vida, yo quiero ir a ese estanque y quiero ser cambiado, quiero ser transformado, quiero recibir la vista, quiero ver con claridad, quiero ver lo que tú me estás mostrando. Oh Dios, hermano, Dios te va a traer incomodidad. Dios me va a traer incomodidad, pero no es para quedarnos ahí, no es simplemente para saber qué tan ciegos estamos, sino para ir lo más pronto posible a la luz que es Cristo Jesús, a la palabra y recibir la sanidad, hermano. Cuando algo está ocurriendo en tu vida y tú tienes que venir a la iglesia, ven con esa actitud, diciendo, yo voy al estanque del enviado, que es Cristo Jesús, y voy a la fuente. Y cuando esa palabra me comience a ser predicada, yo voy a tomar de esa agua y voy a empezar a lavarme los ojos espiritualmente hablando, y voy a permitir que Dios me muestre aquellas cosas que físicamente yo no puedo ver. Las cosas que yo todavía no alcanzo a ver, las voy a poder ver cuando yo me lavo en la palabra del Señor. ¿No dijo el Señor que Él lavaba a la iglesia
precisamente con el agua. La palabra del Señor es esa agua que quiere ayudarnos a nosotros a tener una visión correcta de quién es nuestro Dios y de quiénes somos nosotros en Él. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Póngase de pie, por favor. Cierra tus ojos, hermano. Cuando te sientas irritado, hermano, cuando sientas que no tienes deseos de orar o de asistir a la iglesia, o sientas que no tienes deseos de buscar de Dios, no huyas de Dios. Corre al estanque, apresúrate al estanque. Cuando sientas cansancio, hermano, espiritualmente hablando, no te alejes de Dios. Corre al estanque y deja que esa agua te sacie. A los sedientos, venid a las aguas, dice la Biblia. Vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Necesitamos entender lo que Dios nos está hablando, hermano. Quizá tú dices: yo necesito que pase un milagro en mi vida. Yo necesito mirar más allá de lo que ahora estoy viendo a través de esta circunstancia por la que yo estoy pasando. Yo necesito ver más allá de lo que me muestran mis ojos físicos. Yo necesito de esa agua. Estoy con ese lodo en los ojos. Estoy con eso que me tiene la vista, la visión irritada. Necesito de esa agua que me permita ver correctamente.